Bienvenidos a esta nueva emisión de este programa especial del OMSIM sobre el proceso electoral 2015. Y hoy en esta mesa le acompañamos Regina Santiago. ¿Cómo estás, Regina? Muy bien, muchas gracias, Mario. Juan Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, muchas gracias. Nos acompaña Alex Rubio, que ya lo conoce usted, especialista en temas de redes, comunicación digital. ¿Cómo ¿Qué estás, tal, Alex? Mario? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y nos acompaña vía telefónica Ivonne Melgar, periodista de Grupo Imagen, columnista en el periódico Excelsior. ¿Cómo estás, Ivonne? Muy buenas tardes. Buenas tardes a la mesa, un gusto saludarlos. Igualmente, y bueno, los temas de esta semana, ya pasó la elección del 2015, pero ya estamos en la del 2018, así de rápido son los tiempos políticos, y es un fenómeno que no es del todo nuevo, ya hemos visto desde la elección particularmente de Vicente Fox, apenas terminaba la elección intermedia del 97, y él ya estaba alzando la mano para decir, yo voy por la del 2000, y luego vimos un poco a Felipe Calderón haciendo lo mismo también en las disputas del PAN, y ahora lo hace otra vez una panista, en esta ocasión Margarita Zavala. El tema da mucho para el análisis, pero empezaremos por la forma en la que se hizo, Regina. Así es, Mario, porque bueno, yo creo que sí tendríamos que ubicarnos en que hay muchas similitudes, pero también enfatizar las diferencias. Y entonces, digamos que las diferencias que tenemos en este momento y que, bueno, pues sacudieron mucho a los analistas, el asunto es que pues hay este cambio, digamos, con las candidaturas independientes y con el uso de las redes sociales. O sea, que sí tenemos que ser muy cuidadosos porque de repente en automático nos están vendiendo que ganaron los candidatos de YouTube y los candidatos de Facebook, ¿no? Entonces, seamos un poco cuidadosos, pero, o sea, estos cambios en la manera de hacer política y en la manera de entender también el papel de los medios, bueno, pues ya tuvieron sus primeras consecuencias. Y entonces el domingo tuvimos, el domingo fue 16, ¿no? El domingo 16 tuvimos, bueno, pues unos videodestapes, ¿no? El primero fue de Ricardo Anaya, quien manifestó su intención por competir por la presidencia del PAN. Y todos estábamos esperando, bueno, pues alguna otra manifestación en relación con la presidencia del PAN. Y bueno, pues sí hubo una manifestación importante que fue otro video, pero de Margarita Zavala, en donde lo que manifestaba era que ya, bueno, que iba sus intenciones por la presidencia, pero de la República. Entonces, lo importante, lo interesante es que fue un video un tanto cuanto ambiguo, ya lo analizaremos, que generó pues muchas interrogantes. Pues entonces yo quisiera que viéramos esta diferencia entre lo que fue el video de Ricardo Anaya, no vamos a ver todo porque es un poco largo, pero el video de Ricardo Anaya y el video de Margarita. Pues vamos a verlos. Conciliado. Amigas y amigos, ese es el PAN que yo quiero. Si ustedes quieren ese mismo PAN, yo estoy listo para ser su presidente. Lo digo sin rodeos, sin ambigüedades. En cuanto se abra el registro, me postularé como candidato a la presidencia nacional del PAN. Conciliarse con la ciudadanía es la tarea fundamental de quienes queremos un México mejor. Por estas razones, he decidido que en los tiempos que señala la ley electoral, buscaré la presidencia de la República. Construiré de la mano de los ciudadanos un proyecto nacional que congrega a panistas, claro, pero también a quienes han votado por otras alternativas políticas y a quienes han dejado de creer en los partidos como un instrumento de nuestra democracia. Voy a recorrer el país, escuchar a la gente, hablar de nuestras posibilidades y de lo que queremos para el futuro. Estoy convencida que podemos darnos en la elección del 2018 un gobierno que dignifique la política para beneficio de los ciudadanos. Un gobierno que esté a la altura del México que queremos, el México que merecemos. Muchas gracias. Empecemos por las formas. ¿Cómo viste, si te parece, primero el de Ricardo Anaya? Pues bueno, aquí fue el factor sorpresa, digamos, como bien comentaban, pues esperaba que
que después de ese arranque de Anaya, entonces viniera enseguida algún pronunciamiento de Margarita, pero no hacia el 2018, sino también para competir con el PAN. Aquí ya es una medición de tiempos políticos, de estrategias que, bueno, en este caso lo que me ha tocado ver es ese reflejo que ya están comenzando a tener en prensa extranjera, porque lo que pasa con Margarita Zavala es que tiene un factor central, que es esa cercanía con Felipe Calderón, y tiene tanto los positivos como los negativos. De hecho, una reacción muy importante fue la de Telesur, porque hacía notar que pues ella es esposa de Felipe Calderón, que tuvo una guerra contra el narcotráfico, que generó muchas víctimas y que generó todo un escenario en el país. Ahora, eso digamos en cuanto al contenido y la reacción política. Pero antes de entrarle, primero yo debo decir que a mí no me sorprende ya el tema de los videomensajes. Lo que me sorprende es que no ocurriera antes. Yo desde hace años llevo haciendo campaña en todo foro de que dejen de mandar boletines de prensa, matapasiones a los medios, como si solo existieran los periódicos en el mundo. Me parece que en un contexto de audio, en un contexto de video, pues lo natural es que tú emitas justamente contenido multimedia, donde además tienes la enorme ventaja de que tú le pones la entonación, le pones... Y eso me lleva, y aquí Alex creo que coincidimos, a que si ya lo vas a hacer por esa ruta, pues la calidad de la producción es central. Lo hemos visto, y no es un tema malinchista, es un tema de producciones. El video de Hillary Clinton, donde se destapa, el video donde, digamos, los republicanos también, Marcos Rubio hace lo mismo. ¿Cómo viste la producción? Me parece que la de Ricardo Anaya, más elaborada, más profesional, lo que no hay manera es de quitarle la cara de niño que tiene, ¿no? Sí, no. Yo creo que, bueno, Ricardo Anaya se fusila los videos de Obama, que la verdad es que pues son muy de hace, muy Obama, very last week, diríamos en Twitter. O sea, el problema es que, mira, el tono de la voz humana que predomina en las redes sociales es la voz humana. Las personas honestas hablan honestamente, no necesitan impostar, no acartonadas, no necesitan parecer naturales, no necesitan crear un entorno que, claro, yo todos los domingos me reúno con mis vecinos a manifestarles mis intenciones políticas. Es decir, terminan por hacer videos increíblemente artificiosos, sí. demasiados cortes en el de Margarita, lo cual, como sabes, resta... Pero aparte, unos cortes sin intención, ¿no? Es como el video de prepa. Exacto, sí, como porque sí, hay que cortar. De mala prepa, pues, porque es para como cuando buenas el prepas. realizador dice, vamos a hacerlo muy dinámico, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué si es una persona que habla? Y eso sí sorprende mucho que la forma se vea tan vieja, ¿no? Se vea obsoleta, se vea poco el rollo natural. de que esté hablando en medio de la nada. Exacto, uno en la nada y el otro en esta como fiesta familiar. ¿no? Fiesta familiar, que ambas son situaciones muy poco naturales en realidad, ¿no? ¿Cómo vieron ustedes esa parte? Pero aquí, bueno, sí hay que centrarnos en lo que quiere decir esta situación de que alguien decidió poner a Margarita en solitario, ¿no? Y hacer unos constantes cortes al anillo de casada, ¿no? Tú hacías, cuando veíamos el video, hacías el gesto del puño cerrado. Además, o sea, esa parte, y además con un teleprompter que, pues bueno, le cuesta trabajo, ¿no? Entonces, quizá una persona que en otras circunstancias puede proyectar otro tipo de cosas, pues en este video realmente no es favorable, ¿no? ¿Te parece que no fue una buena elección? Ese formato, esa edición, el que estuviera sola, ¿no te gustó? No, definitivamente. Digo, lo de Ricardo Anaya, pues por lo menos hay personas, ¿sí? Que eso transmite una cosa totalmente Supongo diferente. que su hija la que aparece. Sí, pues sí, digo, será su hija, o si no, pues pasa por no parece una amiga de la escuela, porque insisto en que... No, en la edición antes hay fragmentos dedicados a la familia, que es un componente que tienen en común, es decir, la importancia como de la familia pero entonces, nuclear y todo esto. Sí es muy importante que si van a entrar a esa dinámica, pues entonces de ese tipo de lenguajes cuiden la producción y cuiden los mensajes, porque finalmente, o sea, en un video, pues más que las palabras te dice Por todo el supuesto. lenguaje no verbal. La forma de vestir, quienes aparecen, todo. Vamos a hacer un corte, tenemos que ir a hacer una pausa. Regresamos con el análisis de estos videodestapes
y de pues lo que significa, lo que ha significado en términos de las reacciones de la clase política, porque en cuanto alzó la mano una, pues otros acordaron que siempre sí querían, no voy a decir nombres para no quemar al jefe de gobierno, pero de eso platicamos regresando a esta pausa. Y bueno, vamos con este análisis de lo que ha pasado la última semana. Y decíamos, Juan Manuel, Regina, Alex, que uno de los temas es las lecturas que se dio al anuncio de Margarita Zavala. Uno, tú lo comentabas hace rato, Regina, es la ambigüedad de, y mencionabas dos variables, digamos. El tema de los nuevos medios, que les decimos nuevos ya de cariño, porque ya tienen varias décadas, pero la idea de utilizar estos canales, que además hay que decirlo, tienen múltiples ventajas. Tú decides cuándo lo haces, tú decides en qué formato lo presentas, y que la gente además puede consumirlo de manera directa sin una mediación, aunque después se enteren a través de la prensa, de la radio, de la tele. Pero esto lo hemos visto ya en los últimos años de manera muy clara, sobre todo en los estados. Hay lugares donde ya los boletines de prensa no existen, lo que existen son posts en Facebook. Sí. Y entonces los políticos lo que hacen es escribir en Facebook una entrada, y ese es su posicionamiento sobre un tema, ya buscando justamente esta posibilidad de el tono más cálido y de la comunicación no mediada, ¿no? Y bueno, el otro tema es el de los independientes y la ambigüedad que manejamos. La parte de la ambigüedad, sí. Ahí es donde yo quisiera centrarme, porque al siguiente día, o sea, ya el lunes, digamos, hubo tour mediático de Margarita y también de Gustavo Madero, justamente para subrayar que, bueno, pues Margarita había dejado la posibilidad de ir como independiente, sí, ¿no? Que no lo había, y esa fue la pregunta que le hicieron en todos los noticieros. Bueno, entonces no vas por el PAN. No vas por el PAN, bueno, como candidato a que no vas por el PAN, no. Bueno, la pregunta era esa, ¿no? ¿Y la respuesta? Y la respuesta siguió siendo, bueno, que ella está dentro del partido, etcétera, pero que bueno, se quedaba de todas maneras una puerta abierta, ¿no? Y se siguió dejando abierta. Tenías interpretaciones como la de Joaquín López Dóriga, que a pesar de que habló con Margarita, le dijo que sí, ella es panista y que su intención sería ser postulada por el PAN, de todas maneras dijo, bueno, si no, si se le cierran las puertas, porque además se ve que hay toda una intención de cerrarle las puertas, de bloquear el asunto, pues bueno, pues hay que esperar la posibilidad de que vaya como independiente. ¿Tu lectura en ese sentido, Juan Manuel? Pues bueno, yo sí, lo está dejando de manera ambigua. Mi impresión a propósito de esto, de los formatos,
es que de repente, como que ya al terminar la lectura y al ver los movimientos de otros personajes, es cuando comienzan a moverse las otras estrategias, ya digieren lo que es el resultado electoral, por eso sale Anaya, por eso sale Margarita, después sale Mancera. Y bueno, sale Osorio. Y sale Peña. Sale Peña. Ahorita Porque vaya que ahorita platicamos, vamos a- porque salieron. Entonces, hay Y Videgaray. Exactamente. se precipitan los movimientos. Eso quizá podría explicar el tono en el que sale el video de Margarita, con este tipo de fallas. Tratan de transmitir mensajes, por ejemplo, lo que hablábamos del puño, bueno, pues seguramente tratan de transmitir una imagen de fuerza, un poco de seriedad, o la vestimenta en negro con el púrpura, que remite a un aspecto religioso. Pero finalmente queda esta ambigüedad para saber cómo vienen las próximas jugadas y entonces tomar una definición en ese sentido, ¿no? Si nos muestran la gráfica, las redes le salió, pues, o sea, tuvieron un buen impacto de inicio. El domingo circuló. El domingo es un buen tiempo para las redes porque la gente llega a checar sus Facebook, sus Twitters, entonces les fue bien. Pero justamente en la nube de palabras que resumen los términos más mencionados alrededor de ese anuncio, justo se ve ese reflejo. Allá aparece Peña, ¿no? Allá aparece el juicio finalmente que hizo Twitter y que fue muy duro, que fue su esposo es un lastre, y que dio lugar a un meme, si nos muestran la siguiente, francamente que fue súper viral, ¿no? Y que es el meme de la pareja presidencial con las Margarita con la banda presidencial y es. Felipe Calderón con el vestido. Y la idea de la pareja presidencial Y Salinas asomándose y Salinas por allá, atrás, ¿no? ahí en la imagen. Este meme le dio la vuelta a Twitter en grande y constituyó, pues, como creo, el juicio, por lo menos tuitero, en la inmediatez tuitera, fue... ahí está el mensaje. Pero tiene Comer razón. para que no llore. A ver, oye, Ivonne, cuéntanos tu lectura. Estamos platicando de este video anuncio de Margarita Zavala, que por cierto, ahorita me acordé del video destape de Ernesto Zedillo, en tiempos de Salinas y de Colosio. Bueno, sí. Era otro video, Sí, pero bueno, eran otras hay otros circunstancias videos destapes ya en la historia del país. Pero cuéntanos tu lectura, no solo del mensaje, sino de las reacciones que ha generado. Con mucho gusto, gracias. Saludos a la mesa, Mario, Regina, Alex, Juan. Yo creo que viejas formas de hacer política intentando relanzarse a través del mecanismo de las redes, los videodestapes y con un código viejo, o sea, es decir, yo lo que veo es un intento de montarse en las redes y en la puerta de los candidatos independientes, pero desde un código pues tradicional, que es el de la disputa de las cuotas de poder en los partidos, y mi impresión sería que de alguna manera, al final de cuentas, Margarita Zavala, que hizo números y no le alcanzaban para conseguir la dirigencia, le ha abierto el camino, literalmente, a un nuevo valor de la política que, aunque está amarrando acuerdos con varios actores también de la vieja nomenclatura, pero se está abriendo paso hacia la dirigencia del PAN, que es Ricardo Anaya. Y vería, por otra parte, esto que las feministas no terminan de estudiar, que es la llamada misoginia estructural, el machismo estructural, que desde el círculo rojo se topan las mujeres, cualquiera hasta hoy que haya intentado llegar a un alto cargo de representación popular, pese al entusiasmo que generan en el gran círculo verde. Creo que Margarita generó ese entusiasmo, pero se ha topado con esto que nos describía pues muy bien Alex, que es finalmente la reprobación por la carga que trae de haber ya vivido en Los Pinos y haber sido copartícipe de un gobierno que todavía no termina de ser evaluado. Sin duda. Vamos a tener que hacer un corte, Ivonne, si nos puedes acompañar en la línea. Con y muchísimo gusto. regresamos con estas lecturas, con esto que dice Ivonne, el cálculo que hacen en el equipo, en la otra pareja presidencial. Te digo que parece que estamos en clase de historia aquí. La otra pareja presidencial, en el cálculo de lo que había significado una nueva derrota
Ya sabemos que quiso ser candidata a diputada, no la dejaron, que iría a ser presidenta del PAN, los números no le daban. Perder nuevamente quizá la habría dejado fuera ya de cualquier aspiración. Deciden brincarse esa barrera, irse hasta la siguiente escala, que es dentro de 3 años. Pero de esto platicamos regresando de esta pausa. Bueno, y continuamos con el análisis. Y antes de ir, bueno, primero bienvenido a la mesa. Corre. Corriendo, pero aquí estás con nosotros. Y decías, Regina, antes de irnos a esta pausa, tu lectura de estos mensajes sobre que si se brincan una aduana o no, y hablabas de Juan Ignacio Zavala, que también ha hecho algunas declaraciones, hermano de Margarita Zavala, analista político. Claro, mira, esta parte creo que es muy significativa porque todo el mundo decía, bueno, ¿y qué fue lo que precipitó esta salida de Margarita, ¿no? En el video, etcétera, que se notó como muy precipitado todo. Bueno, lo que explicaba Juan Ignacio es que estaban muy tristes en el PAN precisamente con esta, o en un sector del PAN precisamente con esta decisión, porque ya le tenían preparada una celada a Margarita Zavala, porque Gustavo Madero controla Sí, una celada quiere decir íbamos a perder. Bueno, sí. O sea, nos iban a pasar encima, pues. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. Sí, exactamente, ¿no? O sea, Gustavo Madero controla los órganos de decisión, entonces, aunque Margarita se presentara, etcétera, pues no iba a tener mayor posibilidad y entonces llevaba las de perder, ¿no? Entonces, en ese sentido es como es una huida hacia adelante, ¿no? Entonces, bueno. Sí, pues porque cambias las condiciones, digamos, a 3 años y te da más margen para organizar. Y déjame nada más regresar con una idea, el asunto de los independientes que mencionaban también. Creo que no hemos terminado de valorar que de veras cambia por completo las reglas del juego político en este país y que yo no sé si era la intención de Margarita ser deliberadamente ambigua, pero qué bien le queda ser ambigua, como le queda ser ambigua a Mancera, porque lo que cambió radicalmente es el poder de los partidos sobre los candidatos. Hasta antes del Bronco, que es el que lo vuelve creíble la idea del independiente, un aspirante sin partido no existía, pregúntele a Marcelo Ebrard, ¿no? A partir del Bronco, de Maquillo, de Kumamoto, de Martínez en Morelia, adquiere una dinámica distinta. Y entonces, en ese sentido, lo que creo que juega Margarita es, a ver, si no voy por aquí, existe la posibilidad de que con la estructura que tengo pueda competir, y a lo mejor no para ganar, pero imagínate un candidato del PAN compitiendo contra una Margarita Zavala por fuera del PAN. ¿No? Yo creo que le haría mucho daño a cualquier aspirante panista. A mí me parece que el salto que dio Margarita Zavala y su equipo tiene mucho que ver con ese juego en la ambigüedad, estar preparando camino para una eventual candidatura independiente. Eso explicaría por qué la anticipación, porque si recorremos el mismo caso del Bronco, tiene que ver con una ruptura interna del partido en el que militaba. Entonces, en el pasado, los candidatos que se han ido, que han dejado al PRI, sobre todo, gobernadores, el caso más emblemático es el de Ricardo Monreal en Zacatecas. Si él hubiera tenido la figura de independiente, probablemente se hubiera postulado como candidato independiente en aquel momento. No la tenía, entonces el PRD lo arropó y es como llega a la gubernatura de Zacatecas. Ahora vemos casos como el de Margarita, que si
como dicen, no la dejan llegar o le ponen piedras en el camino, en automático va a estar adquiriendo una presencia en los medios que le permita después, con las herramientas disponibles, configurar esa candidatura. Ahora, Ivonne, ¿cómo cambia esto el juego para el resto de los actores? Porque hemos hablado mucho del PAN, hablabas tú de la emergencia de Ricardo Anaya, que le deja de alguna manera la cancha libre para la presidencia del PAN, que bueno, hay algunos que han lanzado guiños, que si Javier Corral, que si Francisco Ramírez Acuña, que incluso lo tuiteabas y lo comentabas tú, Ivonne, pero ¿cómo cambia para dentro del PRD, con Mancera, con el PRI, este adelanto, digamos, de los tiempos de campaña? Yo diría que a quien más paradójicamente le mete ruido es al PRI y a la presidencia de la República, porque finalmente la ilusión en la oposición se vale y a todo el mundo levanta la mano, aun cuando no tiene necesariamente buenas cuentas que dar, ni tendría la posibilidad de perfilarse 100% como independiente. Pero creo que lo que estamos observando, y es como un poco en los medios lo que estamos viendo ahora, primero fue los focos en el PAN, luego en el PRD un poquito en la autocrítica que no se atreve a asumir del todo ese partido, pero ahora ya empieza la presión sobre el PRI y el presidente, porque se dice que estas puertas grandes de los candidatos independientes le estarían moviendo el tablero a la propia institución presidencial que hace 16 años habría tenido, digamos, desde la experiencia del PRI con Ernesto Zedillo, el desdén hacia poner un dedazo, hacia un tapado, pero ahora, ¿cuál va a ser la ruta que tome el presidente Enrique Peña frente a este riesgo de que en su propio partido pueda darse un independiente? Y ya que se dio con el Bronco, yo creo que ahí es donde estamos viendo una presión que tendrá que procesarse en los próximos meses, no antes de septiembre, con el propio relevo del Partido Revolucionario Institucional, pero yo creo todavía que estamos me parece, no sé si soy muy conservadora o incrédula, todavía en una parte de mucha fantasía y de mucha ilusión con los independientes. Falta ver cómo le va al Bronco, con quién gobierna, cómo gobierna, cómo le va a Kumamoto en Guadalajara como diputado independiente local, y cómo le va a Manuel Cloutier como diputado federal independiente. Y creo que hoy más lo que vemos es la política, vamos a ver la política, la capacidad de impulsar gobernabilidad y el anuncio de las coaliciones. Ojo, yo creo que el PAN como gran fuerza política le va a decir sí a Margarita ahorita, pero va a empezar a construir con Moreno Valle y con Ricardo Anaya el escenario de un frente opositor. ¿PAN PRD 2018? Sí, PAN PRD 2018. Con Moreno Valle. A ver, Regina. Ah, caramba. Bueno, ¿no? Y yo le firmo ahí también. Está muy interesante, pero bueno, vamos a ver. El asunto es que a mí me llamó mucho la atención, sí, la reacción dentro de la parte gubernamental, porque de repente tenemos a Osorio como que tratando de frenar los ímpetus, pero en el momento... frenar y placearse, ¿no? Bueno, frenaba y se placeaba, pero yo creo que también, o sea, algo debe haber sabido de cuál era la agenda presidencial y se debe haber apanicado, porque la agenda presidencial mostraba un evento con la comunidad libanesa en donde Enrique Peña iba a aparecer con Carlos Slim y el mensaje iba a ser que el PRI había ganado gracias al buen desempeño de la economía. Y después íbamos a tener un montón de comentarios inducidos en distintas columnas, pues más o menos alineadas con cierta parte oficial, para decir que eso debía de interpretarse como el destape y el cobije de Peña hacia Videgaray. Entonces, te digo, bueno, pues aquí estas señales, estamos como dentro de las más añejas prácticas priistas, porque sí, bueno, o sea, el presidente Peña tiene toda esa parte del manejo de las formas, etcétera, y de ese tipo de mensajes. Entonces, bueno, sí estamos ante eso, pero también estamos, bueno, pues ante los nuevos retos, ¿no? Sí, claro. Tenemos una mezcla, ¿no? Bueno, déjame ir a un corte, regresamos contigo, Juan Manuel. Gracias, Ivonne, por este enlace. Platicamos, si te parece, la próxima semana. Por supuesto,
un saludo a la mesa, gracias a ustedes por la oportunidad. Gracias, Ivonne Melgar, que usted puede leer el periódico Excelsior y seguir en Grupo Imagen. Vamos a la pausa y regresamos contigo a ver qué te parece, si estaban destapando a Videgaray o no, si Osorio dice, pues van con Videgaray, pues yo hago mi luchita. Eso comentamos ahora. Ya. Bueno, ahora sí, a ver, cuéntanos, ¿cómo leíste esto que decía Ivonne, de que si la pinta iba para un lado, para el lado Videgaray, Osorio, el tema de la prensa extranjera, que ya nos adelantabas antes, ¿cómo estás viendo? Yo creo que me sumaría un poco a lo que, o más bien retomaría lo que dijo Ivonne en cuanto a los tiempos, cómo se van a mover los tiempos, porque sí es una tendencia generalizada o amplia de considerar que todo esto va a mover la agenda de Peña Nieto. Yo coincido con ella en cuanto a que hay que ver primero cómo no irnos tan rápido con la finta de los independientes, a ver cómo le va al Bronco, no solamente a él, cómo le va a Mancera, porque bueno, ahora tiene una oposición importante, sí, entonces va a tener que tejer de otra manera. Vamos a ver cómo le va a otros personajes, a la propia Margarita Zavala, porque es mucho tiempo que tiene por delante, aunque ya se lanzó, es mucho el tiempo que tiene por delante, no tiene el apoyo del PAN, incluso varios calderonistas ya voltearon hacia otro lado. Javier Lozano. Exacto, Javier Lozano y algunos otros personajes que se reunieron en este cónclave que hubo en Puebla. Y también habría que ver pues cómo se van desempeñando, cómo se van moviendo otras piezas del tablero. Por otra parte, sí me llama, bueno, todo esto ha sido una sucesión de imágenes, no solamente de imágenes en video como las que vimos, porque aparecen Anaya y Margarita en estos videos, pero después vemos las fotografías del gobernador de Puebla rodeado con un grupo de panistas, sobre todo calderonistas. Después vemos a Mancera rodeado por Barbosa y Ríos Peter, para dar una imagen que tampoco son así como los más ganadores de la historia, ¿no? No, pero ellos estaban... Pero es lo que había, pues. Justamente lo que estaban haciendo ellos era tratar de presionar los tiempos de Mancera para que hiciera ajustes dentro de su equipo de gobierno. Entonces, bueno, para que aparece Serrano, ¿no? Exacto. O sea, ¿tú crees que vamos a ver alguno de esos despachando pronto por ahí o qué? Pues no sé qué habrán negociado, pero esto es importante pero la pregunta. Las imágenes, sí. Es importante la pregunta porque estos 3 años que vienen van a ser muy interesantes para el análisis político, porque vamos a tener que estar muy pendientes con cada una de las señales que se vayan enviando, cada una de las señales que vayan enviando los diferentes personajes, como por ejemplo esta reunión de Slim, en donde hay un espaldarazo a la política económica, que se interpreta como un espaldarazo para Videgaray. Pero, regresando al asunto de los independientes, en prensa extranjera, retomando ese asunto, no está tan claro que haya una fascinación, sino al contrario. Hay como una cautela en la prensa extranjera de qué es lo que van a representar estos personajes. Por ejemplo, en Reuters... Que estamos confundiendo, creo que personajes con mecanismos, pero termina, pero la idea. Por ejemplo, Reuters hablaba de, bueno, ¿qué es el Bronco? ¿Va a ser realmente una alternativa política o es parte de lo mismo, pero con otra vestidura? Claro, y esa es una de las preguntas que hay que hacerse.
Antes de que nos coma el reloj. Sí, yo creo que para los adelantados, gobernadores, diputados, senadores, no hay que perder para el análisis político y para dar seguimiento a las estrategias de comunicación política de los estrategas de cuartos de guerra, la aplicación del nuevo marco constitucional en materia de combate a la corrupción. El Sistema Nacional ya entró en vigor desde el punto de vista constitucional en el 28 de mayo. En un año va a estar en vigor la legislación secundaria, a través de la cual la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la propia Secretaría de la Función Pública van a tener nuevas herramientas para fincar responsabilidades penales, no solo administrativas, a servidores públicos, entre ellos gobernadores. Por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación va a poder en tiempo real fiscalizar el gasto público de los gobernadores. Exactamente, entonces vamos a ver cómo se utilizan estas nuevas herramientas para contener los apetitos de los gobernadores y legisladores. Alex. Y esto sería un contrapeso a la estrategia de consumo de información, o sea, la estrategia de vacunarse contra los negativos, sacando todo lo negro, lo malo al inicio, pero ahora podría haber consecuencias, que siempre hemos dicho, la novedad en la red es que uno de estos anuncios tuviera consecuencias y este escenario podría poner las cartas en Y yo agregaría nada más esto que han dicho. Yo creo que el tema de los independientes ya triunfó el modelo. No importa si le va bien o mal al Bronco. Piensa que llegue un candidato con un empresario de un partido y le diga, oye, apóyame. Pues, ¿qué me ofreces? Porque yo puedo apoyar a alguien más. O sea, la ruta ya existe, la manera de financiar campañas y además el propio tribunal estableció el criterio. Yo entiendo el escepticismo que puede haber sobre la efectividad, incluso las dudas de qué puede hacer con un diputado de 500, un diputado del Congreso local, pero creo que más allá del desempeño, que por supuesto es importante, lo que se abrió es la posibilidad de que se haga política por otras rutas. Y eso para un Slim o incluso para sectores de sociedad civil cambia las reglas del juego. Pero aquí hay que tener en cuenta que esta preocupación, obviamente, no hay que tomarlo al 100%, hay que tomarlo como una categoría de análisis. En el exterior lo que se está viendo es ese contraste entre lo que representan las candidaturas independientes con lo que es el proceso de reformas. Hay un verdadero interés en que se sigan aplicando las reformas, la educativa, la energética, la de telecomunicaciones, y en ese sentido, por eso es la cautela. Bueno, ¿qué van a ofrecer personajes como el Bronco, el como es López que Obrador? Un Fujimori o cualquiera, un Chávez, Exacto, por esa ruta, exacto. pero eso puede pasar por los partidos o sin los partidos, y yo creo que el mismo temor pueden tener con otras opciones. El propio Andrés Manuel, que sabemos que aparte del sector empresarial de este país le saca ronchas nada más con mencionarlo, ¿no? Pero yo creo que la gran conclusión, digamos, en estas primeras reflexiones que hemos hecho aquí en la mesa, es justamente que tenemos nuevas formas de hacer política y tenemos un rechazo hacia la forma tradicional de los partidos, pero los partidos siguen mirándose hacia adentro y siguen haciendo cosas, tomándose la foto como Moreno Valle. Cuando Ciro Gómez Leiva le pregunta a Madero que si lo próximo sería que lo tendríamos a él en un videodestape, le responde, no me chingues, ¿no? Entonces, bueno, pues, o sea, esa es la actitud, ¿no? Sí, y de todas esas lecturas tradicionales conservadoras, a mí la que más me preocupa es la del presidente Peña. Que él diga que la votación fue una bala a su gobierno es no haber entendido nada. Si eso lo dice porque tiene que echarle la mano a sus muchachos para que compitan, lo entiendo. Pero si eso cree el presidente, es una terrible lectura porque la evidencia dice otra cosa. El PRI cayó entre 6 y 7 puntos de la votación con respecto a anteriores, perdió diputados con respecto a la elección anterior, el voto está claramente inclinándose hacia nuevas opciones partidistas, los independientes una forma de malestar que se canalizó a través de esa opción. Entonces, si el presidente de veras cree que el país va bien y que todos los mexicanos están contentos, pues me preocupa mucho porque no va a hacer nada en consecuencia, digamos, para ajustar, ¿no? Aquí también el asunto es independientes, partidos, todo lo que hay en el escenario es cómo se va a desarrollar la política de aquí a 3 años. Sí. Va a ser el tira-tira que vimos en la campaña, con muchos ataques, nada de propuestas, o va a ser una
contienda en donde haya ideas, en donde haya propuestas. Claro. Entonces, Ahora, vamos a ver por dónde hay sale. En ese sentido, también ya para ir poco concluyendo, tu balance sobre eso. Sí, uno de los puntos que yo resaltaría es que de los grandes perdedores también en esta elección fueron las encuestas, las encuestadoras, ¿sí? Entonces nos habían adelantado quizás resultados diferentes e inclusive la de Reforma, pues se equivocó, se quedó muy corta. Se quedó muy corta, no están sabiendo leer y bueno, también no están sabiendo responder al reto de que la gente ya tomó como deporte el engañar al encuestador. Pues sí. Lo engaña antes, lo engaña en la salida, lo engaña. Entonces, ¿qué van a hacer las encuestadoras? Para mí esa es una de las grandes interrogantes. Yo creo que la gran deuda que nos dejan los medios de comunicación en lo general, la prensa, es el escrutinio del ejercicio del poder presidencial precisamente, y además en los estados, de tanta denuncia de corrupción que se dio entre partidos y sobre todo a los gobernadores de los estados y de a muchos alcaldes. Falta que los medios le den seguimiento a eso, más allá de lo que hagan las autoridades en términos de ejercicio periodístico, y también el país que los partidos políticos nos trataron de ofrecer en las campañas y el que nos ofrecen ahora, ya que están constituidas las bancadas en el Congreso. De acuerdo. Alex. La palabra clave yo creo que va a ser participación. Creo que es el fin de la participación simulada del meeting y aquí los candidatos que ofrezcan participación real fueron exitosos, quienes se lo ofrecieron en estas elecciones, partido independiente, y creo que los votantes de 18 que hoy no votaron en esta elección han visto un espectáculo y van a decidir el 2018. Yo solo agregaría lo que dijo Alex, participación para formar comunidad, y la clave de la comunidad sea lo que le permita, por cierto, a los independientes sobrevivir ya en el entorno de la realidad. Es decir, en la medida en que estos actores, los de partido, los sin partido, construyan base, eso les va a permitir tener un capital con el cual competir, porque lo otro pareciera que con puro marketing no sé si les vaya a alcanzar para la que viene, ¿no? Sí, sí. El fin del candidato pop, bienvenido al candidato remix. Muy bien, me gusta. Bueno, pues con eso nos tenemos que ir. Como siempre, los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, que vean la página de OMSIM, donde encontrarán mucho material sobre todo este proceso electoral, y pues que nos sigan las siguientes emisiones de este recuento, de este análisis que estamos haciendo. El programa también lo pueden ver, digo, si lo quieren desmenuzar otra vez, o sea, si lo quieren volver a ver, si se lo perdieron, pues ahí está en la página de omsim.mx. Por supuesto, si lo quieren compartir, nos dará mucho gusto y estaremos atentos a todos sus comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Regina. Gracias. Gracias a usted. Gracias, Alex. Gracias, un gusto. Y gracias a usted por vernos como siempre. Nos vemos aquí la próxima.